Espero que estén bien. Disculpen por la hora y por hasta ahora básicamente hablar de esto. Uy, esto está mal. Estamos hablando ahorita de julio 2026. Hasta ahorita no todo eso. Les iba a mencionar que básicamente íbamos a hablar de un tema, el tema de los preliminares. Hay cosillas de otros años que son necesarias de saber y son necesarias de aplicar. En el documento que les compartí yo hoy en la mañana o ayer en la mañana, depende de cuándo estén viendo este video, trae la parte de preliminares. ¿Qué son los preliminares? Bueno, son cosas que yo tengo que saber de antemano para poder entrarle a la materia. ¿Por qué razón? Bueno, porque la matemática es algo que es acumulativo. Es decir, hay veces donde para materia de otros años, de materia de años posteriores, ocupo materia de años anteriores, 2 o 3 años anteriores. En este caso, ustedes tuvieron que haber llevado matemática general, vieron ciertas cosillas, también tuvieron que ir eh, matemática para info. Entonces tienen, en este caso, que manejar ciertos conceptillos que vieron hace mucho tiempo, pero ni modo. Ok, vamos a hablar un toquecito de los preliminares matemáticos. Una de las cosas que primero tenemos que saber, o que se tienen que saber, es la parte, en este caso, de los conjuntos. Una colección bien definida de objetos llamados conjuntos, bueno, en este caso, un conjunto es básicamente una colección de objetos. Estos objetos se llaman elementos. Hay conjuntos que son numéricos y otros que son no numéricos. Un ejemplo de conjunto no numérico son básicamente, por ejemplo, un armario. Un armario contiene objetos o elementos que en este caso son piezas de ropa, por ejemplo. Ahora, en el caso de los conjuntos numéricos, hay diferentes conjuntos numéricos fundamentales. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales, para ir mencionando ciertas cosillas. Entonces, sí, voy a hacer un toquecito de esto y voy a cambiar un toquecito el tamaño de la letra. En este caso, por ejemplo, yo tendría el conjunto de los números naturales. Y en este caso, el conjunto de los números naturales son todos los números, en este caso, de la forma, básicamente los números que básicamente uso para contar, que serían el uno, el 2, el 3, así sucesivamente, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a infinito. Si ustedes pueden llegar a notar, aquí hay unos puntitos indicando de que hay un patrón. Esto dice, eso se lee como así sucesivamente. Eso es básicamente el conjunto de los números. ¿Qué? El conjunto de los números naturales. Ahora, estos números se dan en una notación por extensión. Ya hablo de eso un poquito más adelante. También hay otro conjunto, el conjunto de los números numéricos, enteros, perdón, que es el conjunto de que contiene a los naturales y sus versiones en negativo se podría llegar a entender de esta forma. Es decir, empieza en menos infinito, por ejemplo, llega hasta -3, a -2, a -1, hasta 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente hasta llegar a dónde? Hasta llegar a más infinito. Y, por ejemplo, esto se llama notación por extensión. Eso ahorita también se ve en la presentación. Notación por extensión. O sea, es básicamente enlistar a todos los elementos. En este caso, eso es la notación por extensión. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, es enlistar los elementos. Es decir, básicamente dar todos los elementos. Ahora, este conjunto de los números enteros también se puede escribir de otra forma. También se puede escribir por comprensión. Por comprensión es básicamente dar la característica o lo que cumplen esos objetos. En este caso, por ejemplo, puedo decir, en este caso, que los enteros son todos los elementos que cumplen, en este caso, son todos los elementos de Z, no todos los elementos, generalmente uno lo denota como un K, todos los elementos K, de forma que K se puede escribir como una diferencia, una resta.
¿Resta de qué? De números enteros. Otra forma más directa de darlo es básicamente son todos los elementos que se escriben como una resta de, perdón, aquí me estoy equivocando, de números naturales. Entonces, básicamente, son todos los elementos que cumplen ser escritos como una diferencia de números naturales. Por ejemplo, ¿qué números, por ejemplo, caerían en los enteros, dadas esta definición? En este caso me puedo dar cuenta que acá yo no incluí el cero. ¿Por qué no incluí el cero? Ya después vamos a ver por qué no incluí el cero. Que hay veces donde se toma el cero que pertenece a los números naturales, hay veces que no. Depende más que todo del el contexto. A veces se toma el cero o no. Ahora, no incluye el cero en este caso, por razones de más adelante. Ahora me puedo dar cuenta que en este caso el cero sí pertenece. Note que cero pertenece, y ahorita hablamos del signo de pertenece. Sabemos, note que cero está en la lista de Z. ¿Por qué razón? Y si yo tomo, en este caso, uno y le resto uno, pues esto es cero. Y habíamos hablado que los números enteros se escriben como una diferencia, en este caso, ¿de quiénes? De los números naturales. Entonces, puedo darme cuenta que ese número está cayendo en dónde? Está cayendo en los naturales. Es decir, Z0 pertenece a esta lista, como habíamos dicho. O sea, si yo tengo dos números naturales y yo genero la diferencia, eso es un número entero. Esto, por ejemplo, como ya les había mencionado, la notación por extensión es enlistarlos y la notación por comprensión es básicamente dar qué característica tienen esos elementos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los números racionales, tal vez no he puesto el nombre, bueno, en la otra presentación salen. En el caso de los números racionales, son los elementos, son los números que tienen, en este caso, expansión decimal finita, es decir, no tiene números, en este caso tiene decimales que los puedo llegar a contar, o sea, la cantidad. Y en este caso también, obviamente, no tiene expansión decimal. Ya les explico por qué. Y además, o son los que tienen expansión decimal infinita periódica. Infinita periódica. La forma más fácil de definir a los números racionales, que se denotan por una letra Q, es de la siguiente forma. Son todos los pares, bueno, son todos los elementos de la forma A partido B, de forma que tanto A y B pertenecen a los enteros. Ahora utilizo dos enteros para definir a los números que racionales. Puedo verlo de esa forma. Ahora me puedo dar cuenta que B tiene que ser distinto de cero además, porque no, la división de entre cero no está definida en los números reales. Y si ustedes se dan cuenta, pues este conjunto está cayendo ¿en dónde? Bueno, este conjunto es, en este caso, el que contiene a los números enteros.
Note que si A pertenece a los enteros y B es igual a uno, pues tendría en este caso que A es igual a partido uno y finalmente, como es una fracción, entonces pertenece a los racionales. Resulta que todo número entero es un número racional también. Entonces, básicamente eso. Una notita nada más importante con respecto a esta parte es que esta expresión, o bueno, esta forma de dar un conjunto que es entre llaves, y no los estoy enlistando, lo que estoy haciendo es básicamente dar la definición de los elementos, es una notación por comprensión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Básicamente estamos dando cómo es. En el caso de los números reales, son todos los números básicamente todos los números que conocemos, excepto los que tienen unidades imaginarias. Y la definición es un poquito más compleja. Dar la definición de un número real es complejilla. Uno lo que hace es poner algunos representantes, pero eh, para efectos de este curso usaremos números reales en las matrices y en lo demás, pero todavía no hemos visto matrices, pero para mí, para que vayan sabiendo. Números reales, no complejos. Bueno, sin parte, o números sin parte imaginaria. Entonces, básicamente sería eso. Ok, vamos a ver. Ahí básicamente hemos estado escribiendo. Y aquí, por ejemplo, hay dos conjuntos. Hay, en este caso, algunas operaciones sobre conjuntos. Tres operaciones que son las más básicas. En este caso, estamos hablando de operaciones sobre conjuntos. Hay otras más, hay otro montón más, tuvieron que haberlas visto, pero en el caso de los conjuntos, hay algunas operaciones. En este caso, la unión, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, acá un conjunto A y aquí tengo un conjunto B, resulta que la unión son todos los elementos. O sea, son todos los elementos. O sea, tanto los de A como los elementos de B. Además, en el caso de la notación por extensión, generalmente, o sea, cuando listo los elementos, lo que uno tiene que colocar, o sea, si hay algunos elementos que están repetidos, pues solo se escriben una sola vez. En este caso es todo. Si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, pues se pueden dar cuenta de que en este caso la unión son todos. Por ejemplo, aquí está el uno, aquí está el 2, aquí está el 3, el 4 que tienen en común y finalmente tenemos al 5 y al 6 en el otro conjunto. Si ustedes pueden notar, básicamente estoy agarrando a todos los elementos. Ahora, una nota importante es que esto es con respecto a la unión. O sea, son todos los elementos en total, tanto los del conjunto A como los del conjunto B. Ahora, una de las cosillas que uno puede llegar a notar o uno puede llegar a ver, básicamente, es que una de las en este caso, una de las cosas que uno puede llegar a notar es que son todos los elementos en total. Ahora, por ejemplo, en el caso de la intersección, voy a subir esto un poquito más arriba, realmente son los elementos, en este caso, que tenemos en común. Igual se denota como un conjunto. Entonces, si yo nada más, en este caso, esto lo voy a pintar con un color rojo, así medio transparentón. Ajá. Y al otro lo voy a pintar con un color azul. Entonces, vamos a hacer otro circulito, pero en color azul.
Y resulta que la intersección, por ejemplo, si yo tengo estos dos elementos, en este caso, si yo tendría aquí el uno, el 2, el 3 o el 4, y en este caso, además, eh, el 5 y el 6, la intersección son los elementos que tenemos en común, esa sección de acá. En este caso, la unión es todo, la intersección, voy a bajar un toquecillo, ahora lo que puedo hacer es básicamente subir eso un poquito. Son los elementos en común y finalmente tendríamos la diferencia. Bueno, aquí puedo darme cuenta que acá se dieron a todos los elementos del conjunto, al uno, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Ahora, en A intersección B, me puedo dar cuenta que pongo los elementos en común. ¿Quiénes son? 3 y 4, que son este 3 y 4 de acá. Y finalmente tendríamos lo que se conoce como en este caso, la diferencia. Si yo aquí tengo al conjunto, si aquí tengo básicamente a uno y a 2, bueno, uno, 2, 3 y 4, y resulta que vengo y le quito de sus elementos, en este caso, que sigue nada más, los elementos que están en B, eso se conoce como la diferencia. Entonces, que sigue nada más, voy a cambiar un poquito este tema de la A. Ajá. Y en este caso me puedo dar cuenta que voy a ponerlo bien sólido. Entonces, si yo vengo y le quito esos elementos, esto es lo que se conoce como la diferencia. O sea, por ejemplo, es quitarle los elementos que tienen en común. Eso se conoce como el conjunto de diferencia. Entonces, voy a básicamente usar ese borrador y no me deja borrar esto. Ah, ya sé. Podemos básicamente cambiar el delineado de esto por blanco. Y si ustedes se dan cuenta, pues básicamente desaparecieron esos elementos. Es decir, los elementos 3 y 4 que anteriormente estaban en A, los acabamos de quitar. En este caso, así es como se entiende lo que es la unión. La unión son todos los elementos en común, uno en común, básicamente, elementos que están en A, en B o en ambos a la vez. En el caso de la intersección, son los que están en A y B simultáneamente, o sea, los que tienen en común. Y finalmente, la diferencia es agarrar a los elementos de A y quitarle los repetidos. En este caso me puedo dar cuenta que el 3 y el 4 son los repetidos, son la intersección, y por eso es que llegué a quitarlos, para que lo tengamos en cuenta. Básicamente, a A le quito, B o la intersección, como queramos verlo. O sea, le quito los que tenemos en común con B. En este caso, me puedo dar cuenta que los que tienen en común son 3 y 4. Entonces, a le eliminé a quiénes, a 3 y a 4 para la diferencia. Y básicamente tendríamos las operaciones sobre conjuntos. Y tenemos la diferencia. Entonces, esas son como cosillas que tenemos que ir recordando poquito a poco. Entonces, tendríamos ya la parte de algunos conjuntos numéricos y tendrían en este caso algunas operaciones sobre conjuntos. Ahora, hay que entender, ya que tenemos definidos los cuantificadores, bueno, los conjuntos, entramos con los cuantificadores. Los cuantificadores básicamente es para hablar de los elementos del conjunto. Tengo dos cuantificadores. El cuantificador universal, el universal me dice, bueno, ocurre esto para todo elemento, y el cuantificador existencial es que existe al menos uno. ¿Cómo podemos entender esto? Un toquecito. Bueno, eso también está en la presentación. Pero, por ejemplo, vamos a cambiar un toquecito el tema de esto, porque yo generalmente utilizo este color. Pero, por ejemplo, supongamos que tengamos un conjunto. Tengo una bolsa. En este caso tengo una bolsa. Acá, no me salió tan bien el dibujo.
Tengo una bolsita. Estoy pensando en cómo dibujar una bolsa. En este caso, por ejemplo, supongamos que esto es una bolsa. En este caso, digamos que este es el conjunto A. En este caso, un para todo es que, por ejemplo, aquí tengo un elemento A, aquí tengo un elemento B, aquí tenemos un elemento C, aquí tengo un F, G, H y así sucesivamente. Resulta que aquí hay cierta proposición abierta. Hay cierta verdad o cierta proposición que le puedo asignar un valor de verdadero o falso. Un para todo, que en este caso se escribe de esta forma como una A invertida, agarro al primer elemento. En este caso, agarro una proposición, cambio este elemento y resulta que esto me devuelve como verdadero. Ah, ok. ¿Qué pasa si yo devuelvo el elemento? Bueno, pruebo con otro elemento y me tiene que dar verdadero dicha proposición. Agarro otro elemento cualquiera de esta bolsa o de este conjunto y cumple también la propiedad o la proposición, como lo queramos ver. Entonces, da igual el elemento que yo tome, cumple la proposición. Un ejemplo, que de hecho es el ejemplo que pongo en el documento, ejemplo de para todo, de para todo, resulta que para cualquier número real que yo tome, o sea, si yo agarro la bolsa de los números reales, resulta que los números reales cumplen siempre ser, cuando están elevados al cuadrado, mayor o igual a cero. No hay número real que sea negativo. En este caso, todo número real al cuadrado, pueden escribirlo como es positivo o cero, o puedo decirlo directamente como que todo número real elevado al cuadrado es en este caso no negativo. Más fácil decirle eso, como no negativo, como que no puede tomar valores negativos. Ok, ¿cuál podría ser otra proposición? Bueno, voy a recordarles un poquito el tema de las funciones exponenciales, que para todo elemento, que para todo elemento, en este caso, que pertenece a los reales, resulta que la exponencial es estrictamente positiva. Es decir, da igual el valor que yo tenga. Resulta que si el valor es positivo, cualquier potencia o cualquier función, en este caso exponencial, es una función del tipo positiva. Simplemente que para que sepan eso. ¿Cuál sería otra proposición? Bueno, para dos números reales cualesquiera, en este caso, yo sé que se cumple la siguiente proposición. O sea, si yo agarro un número de la bolsa y agarro cualquier otro número de esta bolsa, resulta que la suma, bueno, que A menos B va a ser igual a menos B menos A. Es decir, se aplica la propiedad distributiva con respecto al menos. Ese es el ejemplo para todo. Resulta que si yo tome cualquier elemento del conjunto, todo elemento del conjunto va a cumplir la proposición que yo voy a dar. En este caso, con respecto a la presentación, hay un ejemplo que dice, para todo número real, bueno, para todo número natural, su múltiplo de 2 es un número par. Eso es claramente obvio por la razón de que todo número par, en este caso termina en 2, 4, 6 y 8 y 0. En este caso, yo sé que al multiplicar 2 por cualquier número, este es un número par. Ese es el ejemplo. Es decir, si yo agarro, en este caso, a cualquier elemento del conjunto, voy a darme el número 27. 27 pertenece a los naturales y uno puede darse cuenta que 2 por 27 es igual a 54. Este número es un número par. Entonces, da igual el número que a mí se me ocurra,
o cualquier elemento que a mí se me ocurra, pues este va a cumplir la propiedad y la definición. ¿Estamos claros? Espero que vaya quedando clarito. Cualquier cosa estoy atento a alguna duda. Ok. Ok. Ahora hay un cuantificador existencial. Por ejemplo, dado un conjunto, ¿hay algún elemento que cumple la propiedad o la proposición? Eso es lo que quiero llegar a entender. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, para el cuantificador existencial. Entonces, decir de que existe un elemento que cumple P de X significa de que existe, o sea, hay al menos un elemento que cumple la propiedad o proposición, como lo queramos ver. Por ejemplo, yo voy a decir, existe un número que pertenece a los reales, de forma que uno, en este caso, por cualquier valor de A, es igual, perdón, disculpe. Existe un elemento que pertenece a los reales, de forma que al multiplicar este elemento X por un A, va a ser igual a un A por el mismo X, y finalmente esto va a ser igual a A. Ah, ok, estoy diciendo de que existe un elemento que básicamente no altera en nada al multiplicar. ¿Quién es? La pregunta siempre va a ser, ¿quién es? Existe un número. No todo número cumple esa propiedad. Existe un número. ¿Quién es? Bueno, x igual a uno. Porque x igual a uno, si yo agarro y multiplico uno por cualquier expresión, pues directamente es, en este caso, sí, uno por cualquier expresión sigue siendo la expresión. Por ejemplo, si yo agarro a uno por a, esto va a ser igual a por uno y finalmente esto va a ser igual a ¿cuánto? A. De esta forma. Para que lo tengamos en cuenta. Ese es el cuantificador existencial. Ah, bueno, también va a existir un número real de forma que al multiplicarlo por 4 al sumarle uno, pues me da directamente igual a ¿cuánto? Por ejemplo, a 9. En este caso, ¿quién es ese X? Bueno, ¿quién es? Siempre va a ser la pregunta. O sea, no todo valor cumple eso, solo lo cumple un valor en específico en este caso. Hay al menos uno. ¿Quién es dicho valor? En este caso, puede ser el 2. X por 2 más uno es igual a 9. Eso es claro. Ah, bueno, otro ejemplo. Existe un número que pertenece a los reales, de forma que al elevarlo al cuadrado, pues me da igual a 2. ¿Quién es ese número? Bueno, sería igual a la raíz de 2. En este caso, ¿quién es? O podría llegar a surgir la palabra de quiénes son, porque dice la definición del existe que hay al menos uno. No me dice que es uno directamente, es al menos uno. ¿Quién es? Bueno, en este caso me puedo dar cuenta que es raíz de 2. Si yo agarro a raíz de 2 y lo elevo al cuadrado, eso es igual a ¿cuánto? A 2. La potencia y la raíz se cancelan directamente. Ahora, si yo le agrego un menos adelante,
Ustedes saben que por la propiedad del para todo, yo sé que todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, esto va a dar igual a raíz de 2 todo al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado, perdón. Y finalmente también da 2. Ah, bueno, en este caso, nota, nota, existen, en este caso, dos números de forma que al elevar este número al cuadrado, pues me da igual a 2. ¿Quiénes son? Bueno, generalmente podemos dar un conjunto de solución en el caso de las ecuaciones. El conjunto de solución sería el conjunto que contiene la menos raíz de 2 y a raíz de 2. Esos serían los dos elementos. Ah, bueno, entonces, o sea, decir existe, yo digo que hay al menos un elemento. No estoy diciendo que hay infinitos. No, al menos un elemento. Con que haya uno, ya existe. Existe un número que multiplicado por cualquier número da el mismo. Ah, en el caso del cero. Cero por cualquier número es cero. Entonces, eso sería un qué. Sería un existe. Existe un elemento que al multiplicarlo por cualquier número da igual a cero. Ahora una nota importante, nada más, esto no es tan importante, pero es que si yo tengo la negación de un para todo, se convierte en un existe. Por ejemplo, supongamos, yo rayo mucho, perdón. En este caso, supongamos, en este caso no dice, bueno, toda persona es inteligente. Entonces yo quiero negar esta expresión. Entonces uno puede decir, bueno, uno quiere negar toda esta expresión. Toda persona, bueno, no me gusta, por ejemplo, ese. Toda persona es, no sé, un signo zodiacal en específico. Toda persona es, más fácil, toda persona es Leo. Entonces, la negación de esta expresión, la negación es un existe. O sea, si esto no es cierto, la negación, ¿quién es? Bueno, una forma de negarlo sería decir que toda persona no es Leo. Es una manera medio sonsa, o sea, no es tan sólida como lo que voy a decir. Atención, toda persona Leo es Leo. Esto lo podemos decir que para todo elemento, para todo elemento X que pertenece al conjunto de las personas, voy a poner un C mayúscula, conjunto de personas, entonces X es Leo. Entonces uno dice, ah, bueno, toda persona es Leo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque toda persona no es, no toda persona es Leo. ¿Cómo es otra forma de decir esto? La negación sería decir, la negación sería decir, existe al menos una persona que no es Leo. Sí, claro, si no existe una persona que no es Leo, ya esto me está contradiciendo esta verdad. Existe al menos una persona que no es Leo, del signo zodiacal, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si yo digo que toda persona es Leo, la negación sería que exista al menos una persona que no es Leo. Suena contraintuitivo que la negación de un para todo sea un existe. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escribiríamos esto? Existe al menos una persona de forma que X no es Leo. Cambió completamente el enunciado. Es decir, de la bolsa, o sea, si agarro la bolsa, o sea, en ese que tenemos ahorita,
en el que es Leo, pues si yo agarro la bolsa, pues si fuera cierto, sacaría cualquier elemento y me va a dar que es Leo. Agarro otro elemento y me dice que es Leo. Ahora, la negación quiere decir que hay al menos una personita que no es Leo. Y básicamente es como, lo podemos ver como cuando una persona te miente a ti. O sea, es cierto, o sea, hasta ahora todo era cierto lo que me decía la persona, pero después de la primera mentira, entonces ya todo, hasta lo cierto es dudoso. Lo puedo ver de esa forma. Si todo lo que me está diciendo es verdadero, pero llega un momento en que me dice una mentira y yo me doy cuenta que es una mentira, entonces, a continuación, todo es dudoso. O sea, ya no puedo decir qué es verdad y qué es mentira. ¿Por qué? Porque existe al menos una mentira. Y ya con eso no es cierto la proposición. No sé si me doy a entender. Pero este es un ejemplo de la vida real. Ejemplo, supongamos que una persona, bueno, supongamos, pongámosle un nombre, Luis, no sé si hay algún Luis, un nombre abstracto, Said. Supongamos que Said, hay un estudiante, personas que se llaman Said. Entonces, espero que este nombre no esté en el grupo. Supongamos que Said es honesto siempre, es honesto siempre. Esto es que en cualquier momento, o sea, cualquier cosa que diga Said es verdadera. O sea, para cualquier elemento que pertenezca a las cosas dichas por Said, en este caso, para toda X que pertenece, vamos a ver, es que la palabra sería preposición, para toda frase de Said, la frase es verdadera. Entonces, bueno, perdón. E- X es verdadera. Para cualquier frase que yo tome esa ahí, entonces yo sé que X es verdadera. ¿Cómo puedo decirte que esto, cómo sería la negación? Sería que existe alguna frase de Said de forma que Said siempre esté mintiendo. Entonces, esa sería la negación. Si Said es honesto siempre, basta que me diga una sola mentira para decir, no, este chamaco no es honesto. Es la negación completa. Vean que la negación de un para todo es un existe y la negación de un existe son para todo. Y de manera análoga. De manera análoga, la negación de un existe es un para todo. Para todo es un para todo. De igual manera, por ejemplo, básicamente, si yo digo existe alguna persona de forma que esta persona es, es honesto. Existe una persona que sea honesta. O sea, existe un elemento en el conjunto de las personas de forma que esta persona es honesta. ¿Cómo puedo decir la negación? En este caso, sería decir que, en este caso, para cualquier persona que yo tome en el conjunto de los números, entonces X es no honesta, no es honesta. Es no honesta o no es honesta, como queramos decirlo. Es decir, la negación de que existe una persona que es honesta significaría, o sea, si yo lo niego, significa que todas las personas no son honestas. Ah, ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la negación de un existe es un para todo y la negación de un para todo es un existe. Nada más que cambia quién cosa. Cambia esto. Si esto era un sí, esto va a ser un no. De igual manera acá. Si todo lo que dice Said es verdadero, entonces la negación sería que existe alguna de las frases de Said que esta frase es falsa. Como les digo, si en el momento en que hay un elemento que no lo cumpla, no es un para todo. ¿Por qué? Porque en este caso, como les dije, en la boca de mentiroso hasta los ciertos dudosos, o sea, da igual.
para que lo tengamos en cuenta. Para que lo tengamos en cuenta. Y eso sería básicamente el repaso con respecto a algunas cosillas de proposiciones. Ahora voy a ver un tema de la notación sigma. La notación sigma es la notación para escribir sumatorias. Resulta que hay veces donde me da mucha pereza a mí escribir una sumatoria. Por ejemplo, si yo quiero sumar todos los promedios, por ejemplo, de ustedes son 33 estudiantes. Entonces uno dice, ¿qué tortón? ¿Por qué razón qué tortón? Bueno, eh, porque sería escribir la primera nota, por ejemplo, alguien sacó un 100, otra persona sacó un 95, otra persona sacó un 84, otra persona sacó un 91. Entonces, sumar todas las notas de ustedes es sumamente extenso. Son demasiados elementos. Lo que generalmente nosotros hacemos es, en este caso, pues, escribirlo de manera compacta. Es decir, la sumatoria de estos elementos a sub n. En este caso, ustedes se van a dar cuenta que el valor de i va variando. ¿Cuál sería el primer valor de i? Bueno, primer valor de i sería a a la m. El segundo elemento sería a la m más uno. Así sucesivamente hasta llegar a dónde? Hasta arriba. Ustedes van a darse cuenta que esto de acá es una i porque viene la palabra índice. Esto de acá es el inicio del contador y este es el final. Ustedes ya llevan programación. Resulta que esto es un for. O sea, esto es un for de toda la vida. For i, en este caso, inde i igual, en este caso, a m, hasta llegar, en este caso, hasta i igual a n, entonces el i se va a ir aumentando uno más en un incremento. Puedo verlo de esa forma. En este caso, resulta que la sumatoria no es otra cosa que un for que va a ir sumando a quiénes, a los elementos a sub i. O sea, en este caso, a sub i más uno. Bueno, realmente la sumatoria, que realmente uno lo puede llegar a denotar como S sub i, va a ser igual, bueno, S sub i más uno va a ser igual al elemento anterior más el nuevo elemento que estamos indexando. Lo puedo ver de esa forma. Como que básicamente, como que básicamente voy aumentando en un elemento cada vez. Ustedes que son de básicamente informática, pues se les hace muchísimo más sencillo ver eso. Es muy, 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 muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer una pequeña práctica. Voy a hacer unos pequeños ejemplos de esto. Esto ya tuvieron que haberlo visto, pero cualquier cosa nada más vuelvo a repasar un poquito. En este caso, rule paper. En este caso, en color cafecito. Y en este caso me gusta como en 70. O sea, que la longitud de los renglones sea 70. Ejemplos. En este caso, algunos ejemplos de sumatorias o de notación sigmas. Ejemplos de sumatoria. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que la sumatoria de los primeros elementos, bueno, los primeros 5 elementos, en este caso, aquí el contador o el placeholder, o sea, lo que va conteniendo los elementos, empieza es i. Es decir, cambio el primer valor de i por ¿cuánto? Por uno. Cambio el segundo valor de i por el que sigue, en este caso por 2. Cambio el siguiente valor por el que sigue, que en este caso sería 3. Ahora cambio el siguiente valor por el que sigue, que en este caso sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 4 y finalmente por el siguiente valor. En este caso,
esto de acá es como que yo estoy diciendo, ah, bueno, estoy sumando i igual a uno, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, y en este caso i igual a 5. Estoy sumando cada uno de dónde? De uno hasta 5. ¿Por qué empezamos en uno? Bueno, ustedes pueden darse cuenta que empezamos en uno porque el límite inferior de la sumatoria es uno y el límite superior es ¿cuánto? Es 5. Otro ejemplo, por ejemplo, sería igual a la sumatoria de i igual a uno hasta ¿cuánto? Bueno, podemos empezar en i igual a 4 hasta, en este caso, hasta 7 de elementos elevados a la 3. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que el primer valor que voy a cambiar, ¿quién es? I igual a 4. Entonces va a quedar 4 elevado a la 3 de esta forma. Más, ¿quién es el siguiente elemento? Es 5. Ahora cambio el valor de i por quién? Por 5. Entonces quedaría, es 4 elevado a la 3 más 5 elevado a la 3 más 6 elevado a la 3 más 7 elevado a la 3. Si ustedes se dan cuenta, pues esto sería igual a ¿quién? Bueno, esto sería la expresión cuando i vale igual a 4, cuando i vale igual a 5, cuando i vale igual a 6 y cuando i vale igual a 7. Entonces, básicamente, esos son todos los valorcillos. Ok, entonces eso funciona de esta forma. Ahora, en este caso, por ejemplo, supongamos que tengamos la sumatoria de i igual a uno. En este caso, voy a tomarlo hasta 5. En este caso, ¿de quién? En este caso, de 4 y más 5. Resulta que el primer valor sería igual a ¿cuánto? A 4 por uno más 5. Lo que estoy cambiando es este valor de i por el elemento, primer elemento, que en este caso es i igual a uno. Vamos con el siguiente. En este caso, esto es cuando i vale igual a ¿cuánto? I vale igual a 2. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Ah, cuando i vale igual a 3. Noten que únicamente estoy sustituyendo el valor de i. Es como si fuese una función y estoy sustituyendo en el valor de i respectivo. Entonces seguiría i igual a 4. Y finalmente me quedaría ¿cuánto? I igual a 5. A 4 por 5 más ¿cuánto? Más 5. Resulta en este caso que esto sería igual a ¿quién? 4 por uno más 5 pues me daría en este caso 9. El siguiente, 4 por 2 más 5 daría entonces un total de 13. 4 por 3 más 5 daría un total de, en este caso, 17. 4 por 4 más 5 daría un total de 21. Y finalmente, el último valor, 4 por 5 más 5, pues en este caso daría un total de 25. ¿Y cuánto es la sumatoria de sus elementos? Bueno, 9 más 13 daría 22, más 17 daría 39, más 21 daría 50, más 25, perdón, 9 más 3 daría, ahí, esto daría 22. 22 más 7 daría 39, más 21 daría 61. Y finalmente esto daría igual a ¿cuánto? A 85. Entonces, en este caso, simplemente sustituir el valor de i para ir viendo qué da cada cosa. Por ejemplo, este de acá es en el inicio de la sumatoria. Cuando i es igual a ¿cuánto? I igual a uno. ¿Por qué uno? Porque empezamos en uno. En este caso sería en i igual a 2. Este de acá en i igual a 3. Este de acá, esto sería en i igual a 4. Y finalmente, este de acá sería en i igual a ¿cuánto? I igual a 5. Resulta que cada uno de estos elementos es con respecto a eso. Ahora, una nota muy importante es que la suma separa suma y saca constantes. Voy a explicarles un par de propiedades nada más de las sumatorias. Aquí hay una, básicamente, hay más propiedades de linealidad, pero les voy a explicar una propiedad que tiene la sumatoria. Por ejemplo, algunas propiedades. La sumatoria, generalmente empezamos en uno y terminamos hasta en n. La sumatoria de i igual a uno hasta n, pero en este caso no van a estar indexados por uno. Es como, por ejemplo, que yo haga un for, pero la variable i no la toque, lo único que vaya sea sumando unos, pues ustedes pueden darse cuenta que esto sería igual a uno
más uno, más uno, más uno, más uno. En este caso, ¿cuántas veces? N veces. Es como que estuviera corriendo un for, pero en este caso, N veces sumando uno. En este caso, uno puede darse cuenta que esto sería igual a N. Ahora, también hay una de las propiedades muy importantes con respecto a la sumatoria. La sumatoria de i igual a uno hasta N de C por una expresión que depende de i, resulta que las cosas que dependan de i no pueden salir de la sumatoria. No pueden salir porque la sumatoria trabaja con las cosas que dependen de i. Pero en este caso, ustedes pueden darse cuenta que la c no depende de i. La c puede salir de la sumatoria. Entonces, ¿qué haría? C multiplicado por la sumatoria de igual a uno hasta n de quién. En este caso, de las expresiones f de i. Es decir, la c sale de la sumatoria. Esa sería otra propiedad. O sea, que lo que sea constante, o sea, que no dependa de ahí, puede salir de la sumatoria. Y finalmente, la última propiedad que va a ser necesaria para esta parte sería que la sumatoria de igual a uno hasta n, en este caso, de dos expresiones a sub i más bi, o sea, dos expresiones que dependen de i, simplemente la sumatoria la puedo separar. Entonces va a quedar la sumatoria de las i's de a sub i más la sumatoria de los b sub i. Es decir, en este caso, la sumatoria separa sumas y saca constantes. Un ejemplo de estas tres propiedades es el siguiente que hayamos hecho. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que me pidieron calcular eso y lo calculé desde cero. Entonces voy a agregar otra página más. Por ejemplo, yo tengo esta sumatoria. Entonces, ustedes saben que la sumatoria separa sumas y saca constantes. Es decir, puedo en este caso escribir esto como la sumatoria de igual a uno hasta 5. ¿De quién? De 4i más la sumatoria de i igual a uno hasta n, perdón, hasta 5 de 5. Ahora ustedes pueden notar lo siguiente. Yo el 5 lo puedo ver como un 5 por uno y el 4i, y pues en este caso me puedo dar cuenta que el 4 puede salir de la sumatoria. ¿Por qué? Porque es una constante que no depende de i. Sería 4 por la sumatoria de i igual a uno hasta n únicamente de las i's más, perdón, hasta n, hasta 5 más la sumatoria de i igual a uno hasta 5, pero en este caso el 5 puede salir de la sumatoria. Sería la sumatoria de unos. Bueno, entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que esta sumatoria es exactamente igual a la primera sumatoria que habíamos calculado ahora. Es la sumatoria de i igual a uno hasta 5 ¿de quién? De los primeros 5 elementos. Que en este caso, esto claramente de uno más 2 daría 3, más 3 daría 6, más 4 daría 10, más 5 daría 15. Entonces en este caso esto da 15. Y si ustedes quieren, podemos notar que esto sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 4 por 15. Este fue un resultado que hemos obtenido ahora. Resultado de ejemplo. Entonces, ahora por otro lado, me puedo dar cuenta que este 5 de acá lo dejo intacto. Y ahora esta sumatoria de acá sería la sumatoria de 5 términos, de 5 veces uno. Entonces, ¿cuánto daría? Daría 5. Es en este caso el caso que habíamos visto antes, que la sumatoria de i igual a uno hasta n es igual a n. En este caso, uno más uno más uno más uno 5 veces daría ¿cuánto? Daría en este caso 5. Ahora, 4 por 15 daría 60 y 15 por 5 daría 25. Y resulta que esto es igual a ¿cuánto? A 85. Aquí es donde yo me doy cuenta, aquí me hubiera gustado ponerle la palabra ejemplo,
me puedo dar cuenta en este caso que esto es con respecto al mismo ejercicio. Es decir, en vez de calcular cuál era el valor de i igual a uno, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, pues directamente podía hacer uso de quién. Podía hacer uso de este ejemplo. O sea, podía hacer uso de este ejemplo. O sea, no calcula directamente la sumatoria, sino ya utiliza las propiedades y cosas que yo ya sé. Entonces, esa sería la respuesta. Resulta que la sumatoria separa sumas y saca constantes. Este es un ejemplo y podemos hacer otros ejemplos más. Hay cualquier cosa, miren algunos ejemplos en este caso, durante. eh, en varios ejemplos de esto. Pero cualquier cosa, ahí vamos a ir recordando un poquito, simplemente es para recordarles. Esto de acá es básicamente el principio de inducción matemática. Esto es un teorema. Esto de acá es un teorema que uno utiliza para probar ciertas cosillas. Es importante saber que existe. O sea, esto uno básicamente es como si uno prueba que lo primero es cierto y después uno prueba de que si ocurre P, implica que P más uno también, P de Q más uno también se cumple, entonces todas las fichas caen. Esto en particular es algo bonito, pero no voy a meter mucho tiempo en esto. Hay algunos ejemplos en el folleto, pero no son tan importantes, la verdad. O sea, simplemente es para que ustedes sepan que si yo pruebo el caso base y pruebo en este caso que si yo agarro un elemento arbitrario y este implica el segundo, o sea, es como decir, aquí de hecho lo pongo. Si yo aquí tengo una primera ficha y si yo tengo una ficha dominó que yo sé que va a empujar a esta, resulta que si yo sé que la primera empuja a esta, aquí hay otras fichas de dominó, pero yo estoy seguro de que una está delante de la otra, entonces yo sé que todas van a caer. Y de hecho, ahí lo menciono y dice, si empujas la primera ficha y aseguras que cada ficha tira a la siguiente, entonces todas las fichas caerán. ¿Para qué me sirve el principio de inducción matemáticas? Bueno, el principio de inducción matemáticas me sirve para probar, en este caso, que una proposición es verdadera para todo valor después del caso base. Y en este caso, se prueba primero el caso base y se hace un paso inductivo. Es exactamente igual a lo que les menciono ahí abajo. Dice análisis. Otra vez vuelvo a leerlo. Si yo sé que si yo empujo la primera ficha y además me aseguro que la primera ficha tira, o sea, si cada ficha tira la siguiente, entonces yo sé que todas van a caer. Es decir, resulta que estoy probando que una proposición es verdadera para toda expresión. ¿Después de quién? Después de el caso base. Por eso aquí dice para todo. Por eso es que me interesaba ver el para todo. Es decir, por ejemplo, aquí hay un ejemplillo nada más. Esto no es tan importante, pero básicamente uno puede probar que si yo sumo los números impares hasta antes de n, resulta que eso es n cuadrado. Yo lo puedo ver de esta forma. De hecho, les voy a hacer un pequeño dibujito. Yo sé que tal vez no me entiendan mucho, pero de verdad, eso sí lo podemos ignorar un poquito, nada más es para que sepan de que si alguna vez hablo de inducción, simplemente lo que voy a hablar es de que voy a probar algo, pero ese algo yo pruebo el caso base y pruebo de que una ficha empuja a la otra. Por ejemplo, esta proposición de acá dice, la suma de los n primeros impares es n cuadrado. Pero puedo darme cuenta que esto es igual a esta forma. Supongamos que tengamos, en este caso, ¿a quién? Bueno, yo tengo a un cuadrito nada más. Además, tengo a quién? Tengo otros tres cuadritos. Si yo agarro y sumo, en este caso, estos dos cuadritos, ustedes pueden darse cuenta que esto formaría ¿a quién? Ah, bueno, esto formaría, si ustedes reacomodan esta estructura,
Entonces yo nada más ocultar esto. Resulta que siempre se forma un cuadrado grande. En este caso, un lado de cuadrados, ¿cuántos? 2 por 2. Ok, entonces uno dice, ah, bueno, si yo agarro básicamente estos tres primeros cuadritos y los sumo, en este caso, ¿con cuántos cuadritos más? Con un total de de cinco cuadritos más. Entonces yo nada más voy a bajarlo tal vez un toque para no estorbar acá. Ya me enredé, ya sin querer me huele esto. Voy a guardar eso un toquecillo nada más. Y me disculpo. Resulta que si yo vengo, agarro estos dos primeros cuadritos y le sumo otros cinco cuadritos, vean que estoy sumando nada más números impares, un número impar, otro número impar, luego sumo el siguiente número impar, que en este caso sería 5. Resulta que ustedes saben que estos primeros tres cuadritos de esta primera expresión es exactamente igual a esto. Es este 4 de acá. Es exactamente igual aquí. Voy a bajarle un toquecito más, porque no me daré el espacio para lo que quiero explicar. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esto es igual a estos cuadritos, o sea, esta primera expresión es igual a estos cuadritos de acá, y resulta que a estos de acá los puedo reacomodar así. Estos tres primeros los reacomodo como así. Y estos dos los puedo reacomodar así. Y en este caso me puedo dar cuenta que es un cuadrado. En este caso, ¿de cuánto? De lado 3. Y me doy cuenta que eso se cumple. Ah, bueno, y para la siguiente fila de cuadritos, si yo creo un cuadrito acá, otro 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 cuadrito acá y otro cuadrito acá, pues me puedo dar cuenta que forma otro cuadrado de lado 4 por 4. Y en este caso hay 7 cuadritos. Ah, entonces uno dice, mira, me parece que es cierto que si yo agarro la suma de los números impares, pues me da un cuadrado perfecto. Y entonces uno dice, qué tortón, porque matemáticamente, ¿cómo pruebo algo así? ¿Cómo pruebo algo que depende de lo anterior? Bueno, esto tuvieron que verlo un toquecito con el profe. Bueno, ahí vi el profe Eita la vez pasada explicando la parte de, un poquito la parte de inducción, la parte de patrones. Resulta que si yo quiero probar algo que se cumple para todo, pruebo el caso base, que la suma del primer cuadrado es igual a uno. Ah, o sea, el primer impar es uno y uno es uno al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos en el paso inductivo? Resulta que en el paso inductivo asumo que es verdadero, la proposición es verdadera. Y hago o compruebo de que la siguiente ficha también cae. Ah, y eso es por medio de un procedimiento matemático. No voy a entrar en esto porque yo sé que con inducción se nos puede ir toda la vida. Inducción tiene ese problemita. Porque si de hecho, si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con las propiedades de sumas. Lo voy a mencionar que inducción sirve para probar cosas, bueno, expresiones, proposiciones que son de números naturales. Y eso va a ser muy útil con respecto al curso. Sepan que existe inducción. Si alguna vez lo utilizo, sepan que en este caso sí es importante. Ah, bueno. Y vamos a ir hablando al último, que es con respecto a desigualdades. Sepan en este caso que hay un valor absoluto. El valor absoluto básicamente son como las distancias hacia el cero, que en este caso tienen unas propiedades. Las propiedades están en el folleto. El toquecito. Yo se los tuve que quedar compartido. No sé si está por acá. Creo que es este. No, eso es otra cosa. Vamos a ver. En este caso, mm, yo lo había enviado por Telegram. Eh,
Ok, si me da un toquecillo nada más. Ah, bueno, eso lo tengo acá. Qué tonto. Eh, semana uno, el folleto de semana uno, y aquí estuve trabajando en él. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que aquí hay un folletito. Si ustedes se dan cuenta en la computadora directamente me dice que puedo seleccionar y que no. Por ejemplo, en este caso, aquí lo escribí mal, le metí una N más. Eh, darme cuenta que hay algo llamado valor absoluto y desigualdades. En este caso, el valor absoluto es la distancia hacia el cero. Si está a la izquierda, el menos 5 está a 5 espacios del cero. Por ejemplo, si yo dibujo la recta numérica, por ejemplo, aquí está el cero, entonces yo sé que, por ejemplo, el menos 2 está a cuántos espacios? A 2. ¿Y el 2 a cuántos espacios está? Está a 2 también. Resulta que básicamente el valor absoluto es una dirección. Me da igual, bueno, no me da, no, sí me da la dirección o me da la distancia hacia el cero. Una nota importante es que el valor absoluto es siempre positivo. La, o sea, la distancia, el número negativo correspondiente hacia el otro, sigue siendo igual. O sea, el valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de 2. Y en este caso, estos dos. Hay una propiedad de multiplicación, en este caso, que es que básicamente el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Y hay algo llamado desigualdad triangular. Una notita muy importante es que, por ejemplo, lo siguiente es cierto. Si yo tengo x más y, por ejemplo, podemos tomar con 3 y menos 2. Resulta que el valor absoluto de esto es 1. Esto siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de menos 2. Que en este caso, ¿esto cuánto da? Esto da 3 y esto da 2. Y 3 más 2 daría 5. Resulta que si yo separo el valor absoluto, la suma no es igual. Es como, por ejemplo, si yo me voy por otro camino, supongamos, si yo tengo aquí un puntito A, aquí tengo un puntito B, y aquí tengo un puntito C, resulta que siempre el camino más cercano es irme en línea recta. Entonces, la distancia de un punto a otro es siempre más rápido que irme por otro cualquier camino alterno. Lo puedo ver de esa forma. Por ejemplo, que la distancia de A a C, puedo verlo como que la distancia de A a C es menor que irme de A a B y luego de quién? De A a C. Bueno, entonces yo nada más, ¿cómo seleccionaba acá? La verdad es que no tengo idea de cómo seleccionar. Si aquí metí la patota, porque digamos que, ajá. Pero básicamente lo que quiero dar a entender es que si yo voy por cualquier camino alterno, pues es más larga la distancia. Es como, por ejemplo, si ustedes quieren ir a Puerto, en este caso, está la una, está Río Frío, que ahorita está inundado, tristemente. Por ejemplo, si yo quiero ir directamente a Río Frío, me puedo ir directamente a la una Río Frío, rápido. Pero también puedo hacer escala. Yo me puedo ir de la una ¿hacia dónde? Ah, bueno, puedo irme de la una hacia Puerto Viejo. Y de Puerto Viejo, ¿me puedo ir a dónde? Me puedo ir a Río Frío. Y irme por el otro camino, que es un tortón, es un vueltón. Me puedo ir por fincas. No conozco mucho, pero sí sé que, por ejemplo, cualquier otro camino es más largo. Entonces, eso quiere decir la desigualdad triangular. Que si yo tengo un camino directo, siempre es más rápido que irse por el otro camino. De esa forma, eso quiere decir la desigualdad triangular. Aquí hay unas propiedades que son importantes. Y finalmente vamos a hablar de funciones. Ya hablé de lo demás, pero básicamente una función es una relación entre conjuntos. Y resulta que esa relación, de hecho, eso está acá, y eso va a ser importante como para final de curso, pero una función es una relación entre conjuntos.
relación entre conjuntos. En este caso, yo sé que en el colegio se da de una manera, en la universidad se da de otra. Resulta que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, una función es una relación, en este caso, que relaciona, es una relación donde cada elemento de A, cada elemento de A, o sea, del conjunto emisor, le corresponde uno y solo uno y solo uno de los elementos de B, que es el conjunto receptor. Conjunto receptor. Conjunto receptor. Y en este caso, al conjunto emisor se le llama dominio. Dominio. Y se denota como una D mayúscula sub F. Entonces, básicamente eso es una función. Una función es una relación entre conjuntos. Entonces, cada elemento de acá va a tener uno y solo un elemento de B relacionado. Nota, en este caso, se puede llegar a entender, se puede llegar a entender, en este caso, se puede llegar a entender que se puede llegar a entender en este caso que los elementos del conjunto del dominio tienen uno y solo uno, pero los elementos de B no. Los elementos de B son libres. B se le llama codominio. Codominio. Y se denota como, en este caso, C sub F. Y en este caso van a darse cuenta, bueno, eso es ¿cómo se llama? El, la presentación. Y hay una nota muy importante. Los elementos del dominio, déjame un toquecillo nada más, yo me muevo bastante por medio del PDF y me disculpo si les maría un toque. Los elementos, en este caso, de DF, se les llama preimágenes. Eso no nos importa tanto. Los elementos de F tienen uno y solo un valor asignado. Pero a los elementos de, en este caso, del codominio, pueden estar relacionados con varios elementos. ¿Elementos de quién? De, del dominio. Yo lo puedo ver de esta forma. Por ejemplo, voy a utilizar de base de hecho esto todavía. De hecho, pues lo puedo utilizar directamente aquí. En este caso,
Yo tengo aquí un elemento A, un conjunto A. En este caso, el dominio van a ser los reales. Acabo de tener el codominio. En este caso, el codominio, vamos a poner que sean reales. Por ejemplo, y vamos a poner que la relación entre los dos elementos va a ser f de x igual a x al cuadrado. Es decir, se relacionan si el elemento uno se relaciona con el cuadrado del otro elemento. Por ejemplo, uno se relaciona con uno, aquí va a estar el 2, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el 4. Entonces ustedes pueden dar cuenta que seguimos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así sucesivamente y así sucesivamente. Y por acá, por ejemplo, voy a poner el menos 2. El menos 2 lo voy a poner como aquí arriba. Una de las cosillas que yo puedo notar es que, por ejemplo, el uno se relaciona con el uno. El 2 se relaciona con ¿quién? Con el 4. Porque en este caso me puedo dar cuenta que el criterio de relación es que se relaciona si uno es el cuadrado del otro. El 3 se relaciona con el 9, que el 9 no se ve. El 4 se relaciona con el 16. No los veo directamente. Pero ustedes pueden darse cuenta que cualquier elemento, en este caso del dominio, se está relacionando con un elemento del codominio. Ahora, hay elementos del codominio que no tienen preimagen. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen el menos uno, ustedes pueden darse cuenta que no hay ningún elemento del dominio que dé como resultado a quién, al menos uno. Y el menos uno está incluido porque el codominio son los reales. Ah, entonces uno dice, me puedo dar cuenta que sí hay elementos del codominio que pueden quedar no asociados y no hay ninguna bronca. Es con los elementos del dominio que tienen que sí o sí tener un criterio de relación. Ahora uno puede notar, además, que por ejemplo, tanto el 2 como el menos 2 se relacionan con quién? Con el 4. Note que en este caso, f de 2 es igual a 4, que esto también es igual a f de menos 2. Es decir, 4 que pertenece al codominio tiene dos preimágenes, dos preimágenes, o elementos que pertenecen al dominio. Lo puedo entender de esa forma. Ah, ok. Entonces, eso básicamente es una función. Y finalmente, hay una clasificación, en este caso, de las funciones. Una función es inyectiva. En este caso, sí hay una relación uno a uno, es decir, cada elemento del dominio tiene una única imagen y cada elemento del codominio tiene una única preimagen. De hecho, eso lo escribo acá. Elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. En este caso, la función x a la 3 es una función inyectiva, pero x al cuadrado no, por lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, la inyectividad significa de que se relacionan uno a uno. Ahora, sobreyectiva significa que no me sobra ningún elemento, o sea, del codominio. En este caso me puedo dar cuenta que aquí me sobran algunos elementos, pero en el caso de la sobreyectiva no. Y en el caso de la biyectiva es que es inyectiva, o sea, la biyectiva, o sea, vamos a ver, la inyectiva significa que la inyectiva no, bueno, la parte de la inyectiva significa que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Es decir, siempre, siempre, siempre va a ocurrir eso. Una forma de escribirlo es que x es distinto, x1 es distinto de x2, implica que f de x1 es distinto de f de x2. Es decir, si yo tengo elementos distintos, pues sus imágenes son distintas. Eso es lo que me quiere dar a entender la parte de inyectividad. La parte de sobreyectividad es que no sobran elementos del codominio. Del codominio. Esto lo vamos a utilizar muchísimo más adelante, voy a volver a repasar después, pero ajá. Ahora, la parte de biyectiva es simplemente inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y en este caso, la parte de
Biyectividad significa que hay una relación uno a uno. Todo elemento del dominio tiene una imagen y todo elemento del codominio tiene una preimagen. Por ejemplo, la inyectividad también es eso, pero por ejemplo, puede ser que los elementos del codominio no tengan preimagen. En este caso, lo que quiero entender es que la inyectiva me indica que hay elementos que no tienen imágenes distintas. La sobreyectividad me dice en este caso que que básicamente hay elementos que no me sobran del codominio. Y finalmente la biyectividad significa que hay relaciones uno a uno. Y finalmente, eso quiere decir que posee función inversa. Ok, eso es básicamente como los preliminares. No es, o sea, esto de acá tienen que más o menos recordar poquitito, con que se acuerdan un poquito, ya ganamos, pero eso son cosas que vamos a ir rescatando poquito a poco. Así que entiendo que no quede del todo claro, pero ya cuando veamos la materia y la veamos en práctica, pues van a darse cuenta que no es tanto. Ahí me disculpo un toquecillo, pero básicamente ocupaba como repasar estos conceptos. La próxima semana empiezo, es que yo no podía ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? No podía ver otros temas. ¿Por qué razón? Bueno, porque básicamente el martes tuvimos esa charla y el mañana o el día sábado es un día en que ¿cómo se llama? Es feriado. Y no puedo obligarlos básicamente a ver materia nueva si no están presentes, entonces no hay ninguna bronquilla. Empezamos el próximo martes por medio de la parte virtual con la parte de matrices. ¿Eso ya está listo? Ahí les estuve comentando y les puse algunos ejemplos por si quieren hojearlos, pero ajá, ya se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo anterior en el sentido estricto. Obviamente sí hay veces como digo, sí, pues aquí estoy diciendo que las matrices son elementos que pertenecen. Ah, entonces ya estoy hablando de pertenencia, de inclusión y todo ese tipo de cosas. Entonces, ajá, por eso es que sí es importante como manejar un poquito el lenguaje matemático. Entonces, eso era básicamente. Nos vemos el martes.